El cielo sobre San Miguel del Monte, el pequeño pueblo donde vivía Valentina, parecía teñido de un gris melancólico, como si la naturaleza misma sintiera la pesada carga que la joven llevaba sobre sus hombros. Estaba sentada a la orilla de la laguna, cuyas aguas quietas reflejaban el sol pálido de la tarde. A sus 20 años, debería estar vibrando con la energía y la libertad de la juventud, pero ese día el mundo se sentía como una jaula que se encogía a su alrededor. ¿De verdad tengo que hacer esto?, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro que se perdía en el silbido del viento pampeano que jugaba con su largo cabello oscuro. Hundió el rostro entre las rodillas, tratando de contener las lágrimas que ya se asomaban, calientes y traicioneras. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como un torbellino oscuro, robándole el aire. Desde el día anterior, las palabras de su padre, Jorge, resonaban en sus oídos como un mantra inescapable. Te vas a casar con el señor Herrera, Valentina. No hay nada más que discutir. Él tiene la plata que necesitamos para salvar esta familia. Ya sos grande, nena. Es hora de que cumplas con tu deber y dejes de pensar en pavadas. Recordaba con una claridad dolorosa cómo el rostro de su padre se había puesto rojo de furia cuando ella intentó negarse. ¿Acaso no tenés un poco de responsabilidad? ¿No te importa tu madre, que está cada día peor? ¿Queréis que nos quedemos en la calle? Con esta inflación, en 2 meses no tenemos ni para comer. Deja de ser egoísta. Las palabras de su padre eran un reflejo de su carácter, duro, terco y poco acostumbrado a escuchar. Desde que su madre, Silvia, había caído enferma, la carga económica de la familia se había vuelto insostenible. Vivían en una casa modesta, con las paredes descascaradas por la humedad y un techo que amenazaba con ceder. Necesitaban dinero con desesperación, y Jorge, en su pragmatismo brutal, había encontrado una solución rápida: casar a su única hija con Ricardo Herrera, un empresario millonario de 65 años. ¿Por qué yo?, protestaba Valentina en su fuero interno. La figura del señor Herrera era casi una leyenda en el pueblo, un fantasma rodeado de misterio. Dueño de la estancia más grande de la zona, La Esperanza, y de múltiples negocios en Buenos Aires, su vida no había sido un camino de rosas. Hacía varios años, un accidente cerebrovascular lo había dejado postrado en una silla de ruedas, con la mitad del cuerpo paralizada. Desde entonces, vivía recluido en su imponente casona, una fortaleza de silencio y soledad, dependiendo de otros para las tareas más básicas. La gente del pueblo hablaba de él con una mezcla de lástima y recelo. Algunos decían que era un hombre bueno pero quebrado por la tragedia, otros, que la fortuna y el aislamiento lo habían vuelto frío y arrogante. Para Valentina, Ricardo Herrera era simplemente un anciano solitario, un hombre cuya vida parecía desprovista de amor y alegría. ¿Cómo voy a ser feliz con alguien así?, se preguntaba, imaginándose atrapada en esa enorme estancia, cuidando a un hombre casi 3 veces mayor que ella, un extraño con el que no compartía nada. La imagen la aterraba: pasillos largos y silenciosos, días vacíos, la muerte lenta de sus propios sueños. Quería estudiar para ser maestra, quizás mudarse a La Plata o a la capital, conocer gente, enamorarse de verdad, de alguien con quien pudiera reír y construir un futuro. Pero ese futuro ahora parecía una fantasía lejana, un espejismo inalcanzable. Cerró los ojos con fuerza, tratando de sopesar sus opciones. Si se negaba, la ruina de su familia era casi segura. Su madre no recibiría los medicamentos que necesitaba, la casa se vendría abajo y terminarían en la calle. Pero si aceptaba, ¿realmente estaría ayudándolos o se estaría convirtiendo en la víctima de la decisión egoísta de su padre? Quizás este es mi destino, susurró finalmente, una resignación amarga instalándose en su pecho. Aunque el corazón se le partía en 1000 pedazos, sabía que el sacrificio era, a veces, una forma retorcida de amor. Se levantó, sacudió el polvo de su vestido y caminó de regreso a casa, con el peso del mundo sobre sus hombros jóvenes. Al entrar, encontró a su padre sentado en la cocina, con la mirada perdida en un vaso de vino. Lo voy a hacer, dijo Valentina, su voz firme a pesar del temblor interno. Me voy a casar con él.
Jorge levantó la vista, una sombra de alivio cruzando su rostro endurecido. No dijo gracias ni lo siento. Solo asintió, dando por sentado el sacrificio de su hija. En ese momento, Valentina comprendió que una parte de ella, la parte que soñaba y reía con libertad, acababa de morir. El día de la presentación oficial fue tan frío y formal como ella había imaginado. La estancia, La Esperanza, era imponente, un casco antiguo de estilo colonial rodeado de hectáreas de campo verde y llano, salpicado por la sombra de omues centenarios. Un hombre de mediana edad, el mayordomo, los recibió en la puerta y los condujo a un salón amplio y oscuro, decorado con muebles de roble macizo, retratos al óleo y trofeos de caza. El aire olía a cuero viejo, a cera y a un silencio pesado, casi sagrado. Ricardo Herrera la esperaba sentado en su silla de ruedas junto a un ventanal que daba al parque. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos, de un azul profundo y penetrante, conservaban una chispa de inteligencia que le inquietó. Valentina, dijo él, su voz un poco rasposa por el desuso. Es un gusto conocerla. Ella intentó devolverle la sonrisa, pero el gesto se sintió forzado, una máscara de cortesía sobre un rostro lleno de pánico. La conversación fue breve y protocolar. Jorge habló de negocios y del campo, mientras Valentina respondía con monosílabos cuando le preguntaban algo. Ricardo apenas habló, observándola con una intensidad que la hacía sentir como un objeto en exhibición. De regreso a casa, su padre no paraba de hablar sobre la fortuna de Herrera. Valentina no lo escuchaba. Solo podía pensar en la mirada de aquel hombre y en la sensación de que acababa de firmar su propia sentencia. La noche antes de la boda, la desesperación la invadió. Pensó en huir, en tomar un colectivo a cualquier parte, lejos de allí. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, comenzó a revolver un viejo baúl de madera que su madre guardaba en el ropero, buscando algo de dinero o alguna joya que pudiera vender. Entre manteles bordados y fotos amarillentas, sus dedos tropezaron con una carpeta de documentos. Uno de ellos era una carta de su madre, escrita hacía años. En ella, le contaba a una tía sobre las dificultades económicas que estaban pasando. Y junto a la carta, había un pagaré. El corazón de Valentina se detuvo. Era un préstamo de una suma considerable, firmado por su padre. El acreedor era Ricardo Herrera. Si no fuera por la ayuda del señor Herrera, leía en la carta de su madre, ya habríamos perdido todo. Le debemos más que dinero, le debemos la vida. De repente, todo cobró sentido. La deuda no era solo económica, era una deuda de honor, una que su padre había decidido pagar con ella. Ricardo Herrera no era solo un viejo rico comprando una esposa joven, era el hombre que había salvado a su familia en el pasado. La idea de la fuga se disolvió como humo. No podía irse, no después de esto. No podía ignorar la responsabilidad que ahora sentía pesar sobre sus hombros. Lo voy a hacer, se repitió a sí misma, sentada al borde de la ventana de su cuarto, mirando la noche sin estrellas. Pero te juro que nunca voy a ser feliz. En su corazón, se prometió a sí misma que cumpliría con su deber, que intentaría ser una buena compañera, pero que jamás entregaría su alma. Esperaba, con una fe casi extinta, que su sacrificio al menos trajera la paz a su familia, aunque a ella le costara sus propios sueños. La boda fue un trámite civil, rápido y sin alma. Y así, Valentina se convirtió en la señora Herrera, la dueña de una jaula dorada lejos de todo lo que conocía. La opulencia que la había deslumbrado el primer día se convirtió en su realidad cotidiana, mucamas que atendían cada uno de sus caprichos, comidas preparadas por un chef, ropa cara que ella no había elegido. Pero a pesar de todo el lujo, su corazón seguía vacío, prisionero de una riqueza que no deseaba. Los primeros días en la estancia fueron un ejercicio de silencios incómodos. Valentina no sabía cómo actuar frente a su esposo, un hombre que apenas le dirigía la palabra. Ricardo parecía absorto en su propia rutina. Pasaba horas leyendo gruesos volúmenes de filosofía, historia y poesía.
A veces, escribía en un viejo cuaderno de cuero que llevaba siempre consigo. Valentina lo observaba desde la distancia, con una curiosidad que crecía día a día. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Un día, mientras él estaba concentrado en un libro sobre filosofía oriental, ella notó la expresión de su rostro. Parecía estar descifrando los grandes misterios de la vida. Había algo en su mirada, una profundidad insondable, que le hizo pensar que aquel hombre guardaba secretos mucho más complejos que su simple condición física. Además de la lectura, Ricardo tenía otra costumbre peculiar. Se despertaba cada mañana antes del amanecer. Valentina, en sus noches de insomnio, lo había visto desde su ventana, sentado en su silla de ruedas junto al gran ventanal del salón, mirando el campo sumergido en la neblina del alba. Parecía un centinela solitario, esperando algo que solo él podía ver, como si conversara con los fantasmas del pasado. Movida por una mezcla de aburrimiento y curiosidad, Valentina decidió explorar la enorme casona. Hasta ahora, solo había recorrido las áreas comunes. Caminando por un largo pasillo en el segundo piso, descubrió una pequeña puerta de madera escondida detrás de una pesada cortina de terciopelo. Estaba cerrada, pero no con llave. La abrió con cuidado, revelando una escalera angosta y empinada que conducía a lo que parecía ser un altillo. Pero no era un altillo polvoriento. Era una habitación secreta, un santuario congelado en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, documentos antiguos y objetos personales que evidentemente pertenecían a Ricardo. Había fotos de una mujer hermosa de sonrisa radiante, que supuso era su difunta esposa. Había fotos de un Ricardo joven, vibrante y lleno de vida, con un cuerpo atlético y una sonrisa cálida que le resultaba irreconocible. En un rincón, sobre un escritorio de caoba, había una caja de madera abierta. Dentro, encontró cartas escritas a mano y varios recortes de periódico amarillentos. Empezó a leer. Una de las cartas era una declaración de amor apasionada de Ricardo a su esposa, Elena. Los artículos de diario contaban la historia de un trágico accidente automovilístico que le había costado la vida a ella hacía más de una década. Y otro, más reciente, detallaba cómo, poco después de la tragedia, Ricardo había sufrido el ACV que lo dejó paralizado. Valentina sintió un nudo en la garganta. La historia que se desplegaba ante sus ojos era la de un hombre que lo había perdido todo, el amor de su vida, poco después, su propio cuerpo. De repente, la imagen del viejo frío y distante se desvaneció, reemplazada por la de un hombre que había sufrido una pérdida inimaginable. Detrás de su fachada impenetrable, Ricardo Herrera era un ser humano devastado por el dolor. Después de ese día, su percepción cambió por completo. Comenzó a ver los pequeños actos de bondad que antes había pasado por alto, el dinero que él donaba anónimamente a la escuela del pueblo, las ayudas que ofrecía a sus empleados. Era un hombre generoso que no buscaba reconocimiento. Una noche, durante la cena, se atrevió a romper el silencio habitual. ¿Por qué lee tantos libros de filosofía?, le preguntó. Ricardo levantó la vista del plato, sorprendido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Porque en ellos busco respuestas, respondió. La vida me quitó mucho, Valentina. En estos libros aprendí que la riqueza material no puede comprar la verdadera felicidad. La felicidad se encuentra en la conexión con otros, en la bondad y en la paz interior. Sus palabras la dejaron sin aliento. Acababa de descubrir una nueva faceta de su esposo, un hombre no solo rico en dinero, sino también en sabiduría. Poco a poco, el hielo entre ellos comenzó a derretirse. Empezaron a conversar, al principio tímidamente, luego con más confianza. Hablaban de libros, de música, de los recuerdos de él y de los sueños rotos de ella. Sé que este matrimonio no es lo que vos querías, Valentina, le dijo él una tarde, mientras escuchaban un viejo tango de Gardel. No te pido que me ames. Solo espero que podamos ser compañeros, que podamos apoyarnos y aprender el uno del otro. Esas palabras resonaron en ella. Comprendió que, aunque el inicio había sido forzado,
ella tenía el poder de elegir cómo vivir esa realidad. Empezó a mirar más allá de las apariencias, a valorar la sabiduría y la bondad de aquel hombre. Los días en la estancia dejaron de ser una condena y se convirtieron en un viaje de descubrimiento. Sin embargo, había algo que todavía la inquietaba. Una pequeña extrañeza en el comportamiento de Ricardo. Aunque siempre usaba la silla de ruedas, a veces Valentina notaba movimientos sutiles, casi imperceptibles, que no cuadraban con la parálisis total que supuestamente padecía. Un ligero ajuste de su cuerpo sin ayuda, un dedo que se movía para alcanzar un libro. ¿Estaré imaginando cosas?, se preguntaba, intentando ignorar la sospecha. Pero las incongruencias se repetían, y la duda se instaló en su mente. Había algo más que Ricardo le estaba ocultando. Una tarde, mientras él dormitaba en el salón, Valentina se dejó llevar por su instinto. Se acercó en silencio a la silla de ruedas y observó sus piernas, cubiertas por una manta de lana. Parecían delgadas, pero no completamente atrofiadas. Con el corazón en la boca, se arrodilló y, con un dedo tembloroso, le rozó la planta del pie. Ricardo abrió los ojos de golpe. Su mirada no era de sorpresa, sino de una profunda tristeza, como si lo hubieran descubierto en una mentira largamente guardada. Valentina, dijo, su voz apenas un murmullo. ¿Podés moverte? ¿No es cierto?, le preguntó ella, mirándolo fijamente. No estás completamente paralizado. Él suspiró, un sonido largo y pesado que pareció cargar con el peso de años de engaño. No, no lo estoy, confesó. El ACV fue real, y la parálisis fue severa durante mucho tiempo. Pero con años de terapia secreta, recuperé algo de movilidad. Puedo ponerme de pie y dar algunos pasos con ayuda de un bastón. Pero elegí no mostrarlo. ¿Por qué?, preguntó Valentina, sintiendo una mezcla de enojo y confusión. Porque la silla de ruedas se convirtió en mi refugio. Después de perder a Elena, el mundo se volvió un lugar hostil. La gente me miraba con lástima o con codicia. Esta silla era un escudo, una forma de mantener a todos a distancia. Y también fue una prueba. Quería saber si alguien podría ver más allá del viejo lisiado y el dinero. La miró con una sinceridad que la desarmó. Sé que este matrimonio fue un arreglo de tu padre, una forma de saldar su deuda. Pero cuando te vi por primera vez, vi algo en tus ojos. Vi fuerza, inteligencia y un corazón bueno. Vi potencial. Esperaba que pudieras ser esa persona, una compañera de verdad. Las palabras de Ricardo la dejaron sin habla. Por un lado, se sentía engañada, por otro, una ola de compasión la invadió. Empezó a comprender la profunda soledad de aquel hombre, un ser humano vulnerable que, a su manera, también buscaba amor y compañía. A partir de esa conversación, todo cambió de nuevo. Valentina vio a Ricardo no como un inválido, sino como un hombre que había elegido vivir su dolor en silencio, un guerrero que luchaba sus batallas en la intimidad. Me casé con vos por obligación, le confesó ella una noche, mientras estaban sentados junto al fuego en la biblioteca. Pero estoy empezando a entender que el amor verdadero no se trata de la edad ni de las apariencias. Se trata de apoyarse, de aprender y de crecer juntos. Ricardo sonrió, y sus ojos azules brillaron con una luz nueva. Me alegra escuchar eso, Valentina. Quizás no empezamos esto con amor, pero estoy seguro de que podemos encontrarlo en el camino. Unas semanas después, su familia fue de visita. Pero no venían a ver cómo estaba. Venían a pedir más dinero. Su padre, Jorge, con su habitual descaro, le presentó a Ricardo una lista de inversiones que necesitaba hacer. Valentina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió que la sangre le hervía. Se puso de pie, su figura menuda de repente llena de una autoridad que nadie le conocía. Basta, papá, dijo, su voz clara y firme. Ricardo ya hizo suficiente por nosotros. Pagó tus deudas, nos salvó de la ruina. ¿No tenés vergüenza? Jorge la miró,
estupefacto. ¿Qué decís, piba? Es tu deber ayudar a tu familia. Mi deber es ser una buena esposa para el hombre que me respeta y me cuida. Ustedes solo vinieron a usarlo, como me usaron a mí. No tienen corazón. Su madre rompió a llorar en silencio. Su padre, rojo de ira, solo atinó a balbucear insultos. Valentina se mantuvo firme. Les dio algo de dinero de su propia asignación y los despidió en la puerta. No vuelvan a pedir nada más, les dijo, antes de cerrarles la puerta en la cara. Esa noche, se sintió liberada. Había roto las cadenas que la ataban a la codicia de su familia. Ricardo, que había presenciado toda la escena en silencio, la tomó de la mano. «Estoy orgulloso de vos», le dijo. Unos meses después, Jorge regresó, esta vez solo y más agresivo. «¿Así que ahora te creéis la gran señora?», le gritó en la entrada. «No te olvides de dónde saliste, pendeja desagradecida». Valentina lo enfrentó sin miedo. «No me olvido de nada, papá. Pero tampoco voy a permitir que sigas aprovechándote de la bondad de mi esposo. Voy a ayudar a mamá, le voy a mandar dinero todos los meses. Pero a vos no te voy a dar un peso más para tus vicios y tus malos negocios». Él la insultó, pero ella no se inmutó. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control. Con el tiempo, Ricardo, animado por Valentina, comenzó a usar menos la silla de ruedas dentro de la casa. Daba pequeños paseos por el jardín apoyado en su bastón, y en sus ojos había una alegría que ella nunca había visto. Juntos, habían encontrado una nueva vida, una llena de significado y de un amor tranquilo y profundo que había nacido de las cenizas de la obligación. Han pasado varios años. Valentina está sentada junto al estanque de peces en el jardín de la estancia. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranjas y violetas, y una paz inmensa la envuelve. Piensa en el largo camino que ha recorrido, de la joven asustada y resentida a la mujer serena y segura que es hoy. Ha aprendido que la vida no siempre sigue el guión que escribimos, pero que a veces, en los desvíos más inesperados, se encuentra la verdadera felicidad. El amor, se da cuenta, no es algo que se encuentra, sino algo que se construye día a día, con paciencia, comprensión y sacrificio mutuo. Detrás de ella, Ricardo se acerca lentamente, apoyado en su bastón. Ya no es el hombre frío y distante que conoció. Su rostro está iluminado por una sonrisa cálida. ¿En qué pensás, che?, le pregunta con suavidad. Valentina se vuelve y le sonríe. En nada. Solo estoy agradecida. Somos dos los que estamos agradecidos, responde él. Me diste una nueva razón para vivir. Juntos, crearon una fundación para ayudar a los chicos de familias humildes del pueblo, financiando becas y programas educativos. Era su forma de devolverle al mundo un poco de la felicidad que habían encontrado. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, Valentina y Ricardo están sentados en la galería, compartiendo un mate en silencio. No necesitan palabras. Sus corazones hablan el mismo idioma. Han encontrado el uno en el otro no solo un compañero, sino un refugio, un hogar. Han descubierto que el amor más auténtico no nace de la pasión arrebatada, sino de la aceptación, la ternura y la profunda conexión de dos almas que, contra todo pronóstico,